Estados Unidos pierde 1.5 trillones de dólares en lo que va del año. Muy buenas a todos compañeros inversionistas. El día de hoy vamos a hablar acerca de esta pérdida catastrófica que ha estado sufriendo Estados Unidos y de cómo las cosas se pueden salir rápidamente de control gracias a los niveles elevados de deuda y tasas de interés. Como siempre, si les gusta el contenido del canal, antes de comenzar pueden apoyar suscribiéndose o con un like. Comencemos. Bueno, lo primero que tenemos que entender antes de ver cómo perdió tanto dinero o en qué ha gastado tanto dinero en Estados Unidos es ver los niveles de deuda. La deuda ha estado subiendo de manera radical, de manera muy importante, básicamente en los últimos 20, 30 años. Sin embargo, si hacemos un zoom out y vemos qué ha pasado en los últimos 5 años, vemos cómo ha aumentado de 21 trillones de dólares hasta lo actual que ya son 32 y los números más recientes indican que la deuda ya superó inclusive esos 32 y se encuentra aproximadamente en 33 trillones de dólares, ¿no? Que es un aumento que es para nada algo poco, ¿no? Sobre todo que no ha crecido mucho más rápido que inclusive la economía de Estados Unidos. De hecho, si vemos cómo había presentado un crecimiento pues bastante desacelerado hasta la situación del COVID, donde inyectaron un montón de dinero en la economía y obviamente un aumento bastante radical. Luego se siguió aumentando, se siguió aumentando, se siguió aumentando y aquí estamos al día de hoy, donde básicamente trimestre con trimestre la deuda sigue y sigue y sigue aumentando. Ahora la pregunta es, ¿esto puede seguir indefinidamente para siempre? Y la respuesta es no. Tiene que haber un cambio en las políticas de gobierno, específicamente tienen que empezar a recortar gastos. Obviamente a nadie le gusta, sobre todo a los políticos cuyo sueldo depende de eso, pero es algo que se tiene que tomar medidas ya, ¿no? De hecho, se debieron de haber tomado ayer, pero bueno, lo más importante es empezar a tomarlas ahora. ¿Qué es lo que está pasando? El gobierno básicamente es un barril sin fondo con todas sus políticas asistencialistas. Ha generado un déficit marca diablo, específicamente de 1.5 trillones de dólares o 1.500 billones de dólares, ¿no? Lo cual es un número sumamente espeluznante, ¿no? De hecho, el día de hoy no vamos a desglosar específicamente o no vamos a platicar acerca de los gastos que tiene, pero nada más que sepan que los gastos más importantes es seguridad social, en el tema de salud, defensa nacional, Medicare, etcétera, ¿no? Ahora, aquí hay un dato que es sumamente importante y es el interés pagado por la deuda, que vemos como, si vemos años anteriores, ha subido igual de manera muy importante, muy fuerte, y específicamente se encuentra en lo que va del año fiscal en 630 billones de dólares, ¿no? Que es un número bastante elevado. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? ¿O qué es lo que asusta? Que este número va a seguir subiendo. Es una situación parecida a lo que hemos estado platicando con el gobierno mexicano. ¿Por qué? Porque hay un efecto que se conoce como la espiral de la deuda. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, primer paso, al tener un déficit, obviamente este déficit se tiene que cubrir de alguna manera, ¿no? Este dinero tiene que aparecer de alguna forma, no puede aparecer de la nada. ¿De dónde aparece? Sacando más deuda del gobierno, ¿no? Entonces, la deuda aumenta. Además de esto, si inclusive consideramos que la tasa de interés se mantiene igual, que no va a pasar, el pago de intereses va a seguir aumentando porque la base de la deuda es mayor. Pero normalmente lo que pasa en un fenómeno de deuda de espiral es que la tasa de interés aumenta al mismo tiempo que aumenta la deuda. ¿Por qué? Porque al tener niveles más elevados de deuda, te vuelves más riesgoso y los inversionistas exigen un mayor rendimiento para prestarte dinero. Es exactamente lo mismo que pasa en una empresa. Obviamente, imagínate que es una empresa sin deuda, empieza a perder dinero, pide un poquito de deuda, se la van a dar una buena tasa. Pero bueno, sigue perdiendo dinero, aumenta todavía más la deuda y mientras más deuda tenga, comparado con los activos, pues obviamente más tasa de rendimiento van a exigir los inversionistas porque existe un mayor riesgo percibido. Mientras más deuda tienes, mayor riesgo, obviamente, de estructura de capital. Entonces, básicamente es lo que pasa, ¿no? Sube la deuda, sube la tasa de interés al mismo tiempo también, entonces sube el pago de intereses netos. Y este pago de intereses netos, a su vez, genera que necesites más deuda para cubrir las pérdidas, suponiendo que los gastos se mantienen igual y los ingresos también, y nos metemos en una dinámica bastante peligrosa, ¿no? Donde literalmente se vuelve un círculo vicioso, donde el pago de intereses aumenta el nivel de deuda, el nivel de deuda aumenta la tasa de interés, el nivel de deuda de la tasa de interés aumenta el pago de intereses y te quedas allá.
y es muy complicado salir de esta situación. La manera más fácil de salir es recortando gastos. Sin embargo, los políticos tradicionalmente es algo que no han hecho, ¿no? Es algo bastante difícil que hagan y vamos a ver si sucede. La verdad es que lo dudo mucho. Pero la realidad también es que lo tienen que empezar a hacer, aunque sea en menor medida, porque si no, este déficit se le va a salir de control a Estados Unidos. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando? Aquí tenemos un ejemplo claro de lo que les platicaba con relación al fenómeno de las tasas de interés. Específicamente, esta es la tasa de interés del bono a 10 años, ¿no? El bono que saca Estados Unidos para prestar en dinero a 10 años. Si nos damos cuenta a raíz de la pandemia, donde las tasas de interés, claro, estaban artificialmente bajas por todo el dinero que se imprimió, pero eso platicamos ya en otros videos. Aquí lo interesante es ver cómo desde finales básicamente de 2020 hasta lo que llevamos del día de hoy de 2023, cómo ha subido la tasa de interés. Este número que ven acá, 46.18, básicamente la tasa de interés, no, le corres el punto, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que la tasa de interés del 10 años está dando un rendimiento de 4.618%, ¿no? Para que tengan una idea de cómo funciona esto. Ahora, en el momento de la pandemia, pues estaba bajísimo, estaba básicamente ni siquiera estaba en el 1%. Y al día de hoy ya está a 4.618%. Vemos que ha aumentado un 683%. O sea, si hubieras invertido en estos bonos, hubieras básicamente octuplicado tu dinero, ¿no? Porque estamos hablando de que hay que recordar que 700% es multiplicar por 8 veces tu dinero, ¿no? Entonces, es un rendimiento bastante bueno, pero también nos ha demostrado todo lo que ha subido porque cada vez requieren más tasas de interés. Básicamente, digo, para entender también un poco cómo funciona esto, no significa que hayas comprado los bonos. De hecho, si compras los bonos, probablemente perdiste dinero. Sino significa que estás shorteando los bonos, porque cuando shorteas los bonos y sube la tasa de interés, pues tú ganas dinero. Pero bueno, eso es otro tema para otro video. El punto es que la tasa de interés ha subido un montón, ¿no? Ha subido básicamente 8 veces lo que estaba hace apenas unos años, ¿no? Los inversionistas están reaccionando, se están dando cuenta que los niveles de deuda del gobierno no están siendo sostenibles, se están dando cuenta que cada vez pierden más dinero y sobre todo se están dando cuenta que no hay un acuerdo del gobierno para empezar a bajar estos gastos, que es lo más importante. Y todas las tasas de interés han estado subiendo, no solo esa, vemos la de los 3 meses, está en 5.46%, pero en el último año ha subido 214 puntos base, es decir, un 2.14, perdón, por ciento, y así nos vamos, ¿no? 6 meses está 5.55, pero en el último año ha subido 167, en 5.47 el de un año, 151 subido, y así nos vamos con todos los bonos que ya habíamos platicado. Las tasas de interés siguen subiendo, probablemente vayan a seguir subiendo, y esto obviamente mete mucha presión no solo al gobierno americano para empezar a recortar sus gastos, sino también estas tasas de interés obviamente sirven como referencia para todas las demás inversiones. Y esto que genera que obviamente exista una presión muy importante para todas las empresas, ¿no? Que tienen deuda y que a lo mejor van a tener que acceder a tasas de interés mucho más elevadas a de años anteriores, ¿no? Esto, ¿qué es lo que ha generado? Que no tengo la gráfica aquí, se lo voy a dejar para otro video que estamos haciendo, pero básicamente el número de empresas que se declaran en bancarrota en este año ha subido de manera radical y de hecho ya está más o menos o a punto de alcanzar el nivel de la pandemia, ¿no? Imagínense qué drástico es esto, sobre todo recordando que la pandemia quebraron un montón de empresas porque prácticamente el gobierno cerró o apagó completamente la economía, ¿no? Estaba prohibido salir, estaba prohibido abrir tus tiendas. Entonces, nada más para que tengan una idea de la magnitud del problema que se está o que se viene gestando, ¿no? Sin mencionar lo que ya hemos platicado en videos anteriores de los bancos, ¿no? Donde tenemos esa serie donde hemos visto cuántos bancos han caído, cuántos bancos regionales y todavía faltan, ¿no? Entonces, aguas bastante problemática. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que las cosas salgan bien y las tasas de interés igual se empiecen a nivelar un poco? Primero que nada, se tiene que empezar a controlar la inflación y segundo que nada y más importante, el gobierno tiene que dejar de gastar tanto dinero, tienen que empezar a recortar gastos porque las tasas, porque el nivel de pago de interés que vemos acá, este número solo va a seguir subiendo, ¿no? Entonces tenemos que empezar a recortar de otras categorías para mínimo dejar que el déficit se mantenga igual, pero idealmente y sobre todo más importante, empezar a recortar este déficit para no tener que recurrir a tanta deuda, ¿no? Entonces, aguas, la situación es bastante problemática.
¿Significa esto que mañana va a haber un problema grande con el gobierno americano? No, es algo que toma tiempo, pero ya ven como apenas básicamente en 3 años, podemos decir, han subido 8 veces las tasas de interés. No creo que suban no, en los próximos en 3 años 8 veces más. Obviamente ya sería una, una locura, ¿no? Pero no se les haga raro que a lo mejor inclusive lleguen a un 5%, ¿no? Coqueteando con el 5%, que para la economía de Estados Unidos es un nivel altísimo. Obviamente hay que comparar con las características principales del país, porque obviamente, por ejemplo, en México tenemos tasas de interés del 10 o 11% y pues no es que no pase nada porque sí está alta, pero podemos asumir un nivel más alto de tasas por diversos factores. Ahora es todo por el día de hoy. Si les gusta el contenido, como siempre, pueden apoyar con un like, suscribiéndose y nos vemos en el próximo.